¿Qué viene para México en 2025 en el tema económico? ¿Cómo estamos cerrando este 2024? Así que para hablar de esto, pues vamos a buscar a un experto y agradecemos al profesor de Economía Política de la UNAM, Óscar David Rojas Silva, que nos permita hacer este enlace y tener esta conversación. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Pues queriendo poder conversar con alguien que nos lleve de la mano para entender cómo podemos recibir el próximo año aquí en México en 2025. ¿Qué tiene México a favor? ¿Qué puede estar en contra de nuestra economía? O bien, igual podemos decirlo de otra forma. Vamos a analizar las fortalezas, las oportunidades que vienen para México y cuáles serían también las amenazas para 2025. Comenzando por ver cómo estamos cerrando pues este 2024. Claro que sí. Bueno, pues primero que nada hay que señalar que siempre los cambios de gobierno son muy importantes, ¿no? Siempre tienen una perspectiva de reorganización, que eso es lo que estamos viviendo actualmente. Venimos saliendo de un sexenio donde uno de los factores elementales es que se alcanzó a tener una estabilidad macroeconómica y se comenzaron muchas obras prioritarias, que esto significa que maduran en el mediano y en el largo plazo. Entonces, bueno, vivimos además también una estabilización de la inflación y pues esto es muy importante para la evolución de todas estas inversiones, ¿no? Entonces, a favor, digamos que tenemos esa maduración de elementos macroeconómicos importante. Además, también ha habido un fortalecimiento del mercado interno, o sea, el consumo de la gente ha estado elevándose, y esto es muy importante para una economía que está pasando de basarse en el sector externo hacia el mercado interno. Esto es muy importante en un entorno, por supuesto, de lo que se llama el estado de bienestar, ¿no? Transferencias del Estado hacia el sector social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, por el otro lado, pues las amenazas, todavía estructuralmente estamos en un mundo que también está en transformación, que hay amenazas de guerra, y además particularmente para nosotros pues la llegada de Donald Trump, por supuesto, pues significa muchos retos, sobre todo lo que ya estuvimos observando en materia de amenazas con respecto a aranceles, y por supuesto que en este año que comienza pues vamos a estar también en una recta importante de discusión sobre lo que será la revisión del Tratado de Libre Comercio. Entrando el año, bueno, ya antes de cerrar el año más bien, se habla de este tema de la gasolina y el IEPS y el aumento que no es aumento. ¿Qué es en realidad? ¿Cómo, Sí, si a final de cuentas se va a pagar más? claro. Sí, pues aquí el concepto clave es el asunto precisamente de la inflación. Lo que ha sido el compromiso del gobierno, de los gobiernos de la Cuarta Transformación, ha sido que se eleve, pero no más allá de la inflación. Esto es lo que se entiende cuando se dice que el aumento no será en tiempos reales, en términos reales, perdón. Sí. De lo que significa es de que, bueno, todos los precios, todos, absolutamente todos, siempre van teniendo un aumento en un porcentaje determinado. El asunto es de que pues esos aumentos de los precios también están compensados por el aumento de los ingresos, que también se van ajustando de acuerdo a la inflación. Entonces, cuando se dice que no aumenten en términos reales, significa de que la proporción de mi ingreso que dedico para el consumo de determinado bien no se mantendrá, pues no se mantendrá en la misma proporción y no será más caro, aunque nominalmente, aunque podamos ver que va elevándose el número mismo, que esto es el signo nominal. Entonces, en este sentido, antes en el modelo neoliberal se tenían la cuestión que se llamaban los gasolinazos, es decir, de repente cada 1 de enero veíamos un aumento que iba más allá de la inflación, el gasolinazo, es decir, más allá de la inflación, y ahora pues el compromiso es mantenerlo por debajo de la inflación. Entonces, en suma, ¿no? El numerito que vemos nominal sí aumenta, pero la proporción con respecto al aumento de nuestro ingreso no va más allá
de esta inflación. Y esto es muy importante porque pues la gasolina es uno de los bienes fundamentales que son los que mueven toda la economía, ¿no? Entonces, por eso es importante, y esta es una de las claves, por supuesto, de lo que hemos señalado en materia de equilibrio macroeconómico, de que la inflación mexicana en su componente de energía está bajo control. Y ya lo mencionaba hace un momento de las amenazas de Donald Trump, la relación comercial que hay con México, el tema de la migración, el tema de la seguridad. Empezando el año, bueno, Donald Trump ha seguido con sus declaraciones, iniciando el año, pues ya estaremos contando los días para que llegue el 20 de enero y asuma la presidencia. Si cumpliera las amenazas, ¿cuáles deben ser las decisiones que debe tomar México o cómo responder ante si esto ocurre? Pues si Donald Trump dice que va a elevar, por ejemplo, los aranceles, que va a llegar y va a correr, a sacar del país a los mexicanos que se encuentran allá en una situación pues de forma ilegal, y si cumple con estos asuntos también de irse contra los cárteles y declararlos como terroristas, ¿qué pasaría? Sí, bueno, pues ahí lo primero que hay que decir también es que una cosa pues es, y ya lo sabemos también, el tipo de campaña electoral que ha desarrollado un personaje como Donald Trump. Es decir, funciona también para efectos, ¿no?, de ir convenciendo su narrativa dentro del propio Estados Unidos, que está en crisis, eso no hay que olvidarlo. Y bueno, lo que se ha detectado es de que las medidas que ha estado tomando no las pudiera aplicar en realidad, pero suponiendo, para orientar la discusión, pues por ejemplo en materia de aranceles es lo que se conoce como un balazo en el pie, porque las economías mexicana y de Estados Unidos están tan interrelacionadas que la aplicación de aranceles es encarecer los propios productos del bloque norteamericano en general, ¿no? Entonces, y particularmente pues México tiene mecanismos, como todos los países cuando sufre este tipo de modificaciones arancelarias, de responder con medidas similares, ¿no? Entonces habría una escalada de aranceles también, pero que esto mismo generaría presiones dentro de las mismas industrias estadounidenses afectadas, ¿no? Entonces eso nos llevaría, yo desde mi perspectiva, pues a una mesa abierta para mostrar, ¿no?, cuáles son los impactos particular sobre qué ramas, sobre qué industrias son afectadas, y esto llevaría a aclarar también para todas y todos pues de que este tipo de medidas pues son populistas, en el sentido de que funcionan para una narrativa política, pero que no son efectivas para cuestiones económicas, ¿no? Y bueno, lo de la violencia pues también eso es una importante asignatura, porque pues las economías que tienen problemas de esta naturaleza pues tienen también retos importantes para poder reordenar su mercado interno. No obstante, creo que aquí de lo que se ha manejado también, un tema clave que no es político sino también económico, es este asunto de la soberanía. Es decir, los países tienen que reorganizarse soberanamente porque pues sus problemas corresponden a tejidos sociales muy sensibles, ¿no?, y que estos no pueden ser vistos simplemente como un asunto policíaco externo o militar, sino que son parte pues de las consecuencias de todo el modelo económico. Entonces México está cambiando su modelo económico, tiene que ir apuntando hacia la pacificación, pero pues esto es un símbolo, es un problema interno de la familia mexicana, por así decirlo, y que pues lo que vamos a ver ante esas presiones pues va a ser consolidar también de alguna otra manera esta perspectiva, ¿no? Es decir, las políticas de pacificación también son una base para las políticas económicas de los países, y esto se tiene que plantear en forma soberana. Yo creo que habría un rechazo inmediato ante algún intento de incursión, y además no olvidemos de que las amenazas de este estilo están siendo hacia todo el mundo por diversas razones. Entonces es insostenible pues, ¿no?, que un país de forma unilateral pretenda meterse en los temas de terceros.
La creación de empleo para 2025, ¿cuál es el pronóstico? Hay quienes hablan de que en 2025, algunos especialistas, disminuiría el empleo en nuestro país. Se habla de una desaceleración económica en México para el siguiente año. En el caso particular y como experto en el tema, ¿usted qué ve, Óscar David Rojas Silva? Decíamos, estamos conversando con el profesor de Economía Política de la UNAM. Sí, pues yo tengo la previsión de que el mercado interno se va a seguir consolidando, es decir, en este año que estamos terminando, hemos terminado con incluso un concepto que entre los economistas se conoce como pleno empleo, es decir, se llegaron a tasas muy bajas de desempleo. Y esto, digamos que es una secuencia que es derivada de esto que señalamos, ¿no? Durante el modelo neoliberal se enfatizó los sectores externos, es decir, maquila para la exportación, y ahora lo que estamos viendo es que hay un dinamismo mayor dentro del mercado interno. Entonces, esto es una condicionante para la elevación del empleo mismo, es decir, que se mantenga alrededor del 2%, una tasa de desempleo del 2%, creo que es una manera de decir que estamos saludables en ese sentido. Además, consideremos que el ciclo económico ahora va a empezar ascendente. Ya han bajado las tasas de interés, el Banco Central ha estado bajando las tasas de interés, esto significa que el crédito será relativamente más barato y por lo tanto va a haber mayor aplicación a crédito por parte de las empresas, especialmente lo que se está buscando es pequeñas y medianas empresas que empiecen a poder aprovechar estas mejores condiciones económicas con tasas de interés bajas, y esto por supuesto pues va a impactar en un sostenimiento de una tasa de desempleo muy baja. Bien, queremos agradecer el que nos permita haber tenido esta comunicación. Muchísimas gracias. ¿Cómo contactamos o cómo le contactamos en redes sociales, Óscar David Rojas Silva? Sí, muchas gracias. Un gusto esta conversación. Me pueden encontrar en @banda del azufre en X y en Facebook en el Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, Centro ECC. Muchísimas gracias, Óscar David Rojas Silva. Que tenga buen día. Y feliz año. Igualmente, feliz año, profesor de Economía Política de la UNAM.